a 1000 y David a sus 10,000. Entonces empezó a entrar un celo en el corazón de Saúl y quiso, dice la escritura, que quiso clavar 2 veces Saúl a David con su lanza, pero Dios ya tenía un plan con David. Dígale al que tiene a un lado, Dios tiene un plan contigo y no va a permitir que veas muerte. Vamos, créalo con todo su corazón. Dios no va a permitir que veas muerte hasta que tu propósito se cumpla. ¿Lo podemos creer? ¿Le podemos dar palmas al Señor? Entonces, vamos a leer lo que dice el Salmo 143, versículos 9 y 10. Dice la Escritura: líbrame de mis enemigos, oh Señor, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Cierra sus ojos. Padre, hoy en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, así como David clamó y dijo que tú eres nuestro refugio. Que sea el primer lugar, incluso el único lugar al cual podamos correr. Porque también tú eres torre fuerte, tú eres esa ciudad amurallada, Señor. Tú eres nuestro alto refugio en medio de toda circunstancia, Señor. Ayúdanos, Padre. Y como también David decía aquí, en este hermoso salmo, enséñanos a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios. Y que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, para poder hacer siempre lo que a ti te agrade, y que nos redarguye o nos redarguya cuando algo estemos haciendo mal. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Así que David estaba en este momento de su vida, le decía, algunos historiadores, teólogos comentan que el Salmo 142 y este Salmo 143, posiblemente David lo escribió en el tiempo que estaba siendo perseguido, asediado por el rey Saúl. Y usted sabe que él se estuvo escondiendo en cuevas, estuvo huyendo para salvar su vida. ¿Sabe? Diga al que tiene a un lado, a veces es necesario escapar hacia Dios. Ese es nuestro mejor y nuestro único refugio, el cual tú y yo deberíamos de tener. Por ejemplo, un niño pequeño. Por ejemplo, yo veo aquí a Mateo y a Arlet en estas últimas semanas. Antes no hacían tanto berrinche mis niños, pero han notado un poco la ausencia de sus papás por diferentes causas. Entonces, por ningún motivo ellos ya se quieren alejar de su mamá, porque piensan, ya no, ahorita no está papá, entonces si mi mamá se va, ¿qué voy a hacer? O sea, ellos en su inocencia, en su dependencia completamente de mamá o de papá, corren. ¿Por qué corren hacia mamá? Porque se sienten seguros ahí. Amén. Nuestra mejor seguridad, nuestro mejor refugio siempre tendría que ser el Señor. Es a donde tendríamos que correr. Y mire, y David tuvo que enfrentar un peligro para poder correr hacia Dios, escapar hacia Dios. No es escapar de Dios, es escapar hacia Dios. No es escapar de Dios, es escapar hacia dónde está Dios. Porque es el lugar donde nosotros vamos a podernos sentir seguros, tranquilos, que aún en medio de toda la adversidad que podamos vivir, sabes que Dios está ahí. Recuerdo uno de los primeros viajes que hicimos a San Luis Potosí. Wow, ese día, según yo había pensado que por la ruta que nos habían llevado era la más peligrosa, porque al final hay que cruzar sierra. Y decidimos irnos por otro camino.
en el cual hicimos más de 12 horas para llegar. Pero en todo ese camino, 2 camionetas de las que llevamos se averiaron a la mitad del camino. Y uno puede entrar tal vez la inseguridad ahí. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Y qué va a suceder? ¿Sabes? Cuando tú sabes y estás seguro que Dios es el que te está llevando a hacer algo, no importa los obstáculos que se te pongan, Dios siempre pondrá su mano de poder y tú lo verás. Y eso siempre nos ha pasado, hermano, desde que tenemos el gusto de ir a la sierra de San Luis Potosí. Dios, de una u otra manera, Dios siempre, siempre ha suplido todas las necesidades del viaje. Y poder llegar a ser de bendición para los hermanos y no una carga. Y cuando me refiero a esto, es porque sería bien cómodo llegar, y ya llegué, pastor, y pues traigo 15 personas, atiéndenos a todos. Eso sería como muy cómodo, ¿no? Pero no, hermano, es llegar, pastor, venimos tantas personas, pero necesito que mañana nos vayamos temprano a comprar los víveres para todos los hermanos y para ustedes también. Todo lo que se necesita para estar tranquilos ahí y ser de bendición y no ser una carga. Y de verdad yo le agradezco tanto a Dios por la vida de todos y cada uno de los hermanos que Dios puso en su corazón apoyar para esta última salida que tuvimos a San Luis Potosí. Muchos lo hicieron a través de sus oraciones, otros con sus manos haciendo trabajos aquí previos para ese servicio, otros con recursos económicos, otros con recursos materiales, y todo se suma y al final se logra el propósito. Y ahí te das cuenta que es la mano poderosa de Dios la que interviene. ¿Cuántos le podemos dar palmas al Señor? Entonces, retomando el tema, David estaba perdiendo la esperanza y lo atrapaba un temor que lo podía paralizar y una profunda depresión. O sea, mire, David estaba lleno de temor porque estaba siendo perseguido por Saúl. Y tal vez él ya se sentía sin esperanza. Le quiero preguntar algo hoy. En estos momentos, ¿habrá alguien que se sienta sin esperanza? Oh, ¿sí está aquí? ¿Habrá alguien que tal vez hoy o en el transcurso de estas semanas tal vez se siente deprimido, se siente sin esperanza? Mire, hermano, el ambiente se siente afuera, un ambiente de tristeza, un ambiente de depresión, y hasta cierto punto se puede comprender porque muchas personas, muchas familias tuvieron pérdidas en estos últimos años. Y en estos meses llegan recuerdos, llegan muchas cosas. Pero escuche esto, tú tienes que correr hacia Dios. Tenemos que correr hacia Él. Él es nuestro refugio. Él es nuestro consuelo. Tal vez el mundo te da completamente la espalda, pero tú debes de correr hacia Dios. Solo recuerdo el testimonio de un pastor, de un evangelista. No voy a decir el nombre, pero fue alguien muy, muy conocido en Estados Unidos y a nivel mundial. Este pastor o este evangelista hizo una labor increíble. Ganó muchas almas para Cristo y para la gloria de Dios. Dios lo usaba haciendo milagros, señales. Pero después de un tiempo de un ministerio exitoso, este hombre cayó en pecado. Y pregúnteme quién le tendió la mano. Al contrario, si hubiera habido redes sociales en ese tiempo, lo acribillan. Cuando nosotros veamos a un hermano
que ha fallado, ayúdalo. Lo que menos necesita es que le sigas echando en cara lo que hizo mal. Lo que él necesita es el amor y la misericordia que Dios ha tenido también con nosotros. Eso es lo que hoy la iglesia lamentablemente se ha perdido. Y hoy podemos ver, si usted pone ahí en sus redes sociales comentarios acerca de Marcos Witt, hermano, le van a salir una infinidad de comentarios negativos, de Cash Luna. Y podemos hacer una gran lista de, yo no sé si están bien o están mal, ese no es mi trabajo. Se lo he dicho aquí. Pero tal vez algún momento, hermano, nos hemos sentido sin esperanza, atrapados en un temor que te puede paralizar. ¿Y ahora qué hago? Cuando sabes que tal vez lo que tú tenías seguro. Por ejemplo, ¿cuánta gente no ha perdido su trabajo? Y vienen cosas más fuertes todavía. No solo para México, para el mundo. Y se lo dije, y esto ya no va a parar. En ocasiones nos sentimos atrapados en una fuerte depresión. Y tal vez cada vez es más intensa y tal vez no sabemos cómo salir de ella. Tienes que correr hacia Dios. Tienes que correr al único refugio que de verdad tenemos. Solo estando bajo su cobijo, bajo su abrigo, solo ahí, amada iglesia, podemos nosotros estar seguros. ¿Cuántos decimos amén? En esos justos momentos es donde debemos de ir hacia Dios, amada iglesia. Hacia Dios es a donde tenemos que correr. Dígale que tiene a un lado, vamos, corramos hacia el Señor hoy. Corre, entrégale tu tristeza, entrégale tu depresión, entrégale tu angustia, entrégale tu desesperanza, tu desesperación, entrégasela hoy. ¿Cuántos decimos amén? Entonces Él te va a ayudar a recordar lo que ha hecho contigo en tiempos pasados. ¿Por qué David externaba esto? Mira, acompáñeme al Salmo 143, ahí lo tenga usted, nada más acompáñenme por favor al versículo 3. Dice aquí David, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Y el versículo 4 dice, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Verso siguiente, levante su mano derecha. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas sus obras y reflexionaba en las obras de tus manos. Yo creo que David, cuando estaba ahí en ese tiempo de aflicción, de tristeza, recordó cómo Dios le dio la victoria peleando contra el oso y contra el león, defendiendo a las ovejas de su padre. Y se dio cuenta que era Dios el que lo estaba preparando, porque después iba a venir un desafío mayor llamado Goliat. Él estuvo recordando en su corazón la victoria que Dios le había dado al derrotar a ese filisteo llamado Goliat. Yo te quiero que recuerdes hoy todas las victorias que Dios te ha dado. ¿Cuántas victorias Dios te ha dado? Eso es lo que hoy tienes que traer a tu corazón. Y si Dios te trajo en este tiempo, ahora, en medio de una angustia, en medio de una tristeza, en medio de una desesperación, de una depresión, tienes que recordar lo que Dios ya hizo atrás. Y si ya lo hizo atrás, quiero decirte que lo va a volver a hacer.
Él te quiere levantar, Él te quiere usar, pero tenemos que ir hacia Dios. Él es el único que te va a dar la victoria. Él es el único que te va a dar el consuelo que tú necesitas. Él es el único que te va a amar incondicionalmente. Él es el único. Aquí en este tiempo, hasta a veces la familia nos puede dar la espalda. Sabe, yo conozco hermanos que una vez que se volvieron a Cristo, literal, les dijeron, a partir de hoy ya no tienes familia. Y conozco muchos casos así. Él te quiere ayudar a recordar las obras que ha hecho en ti. Él quiere que confíes más en Él. Vamos a seguir leyendo versículo 7. Aquí David clamaba, respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden de la sepultura. Dios quiere en medio de todo esto que tú aprendas a confiar en Él. Él desea que tú aprendas a confiar en Él. Y cada día más tienes que aprender a confiar en Él. Y como leíamos en el verso 10, decidir hacer su voluntad. Decirle a Él, enséñame cuál es tu voluntad. Yo le explicaba aquí a los hermanos el día de ayer. Tú tienes que conocer el propósito por el cual estás y por el cual estás en esta iglesia. Porque hay muchas iglesias para la gloria de Dios. Y cada iglesia tiene un propósito determinado, un propósito específico, una misión específica de parte de Dios. Ninguna iglesia es igual. Por eso de repente es complicado cuando un hermano viene de otra congregación, se congrega, de repente cae en el error de comparar. Es que allá se hacía esto, allá no se hacía esto. Sí, pero eso es allá. Y se respeta al pastor porque es la visión y el propósito que Dios le dio a ese pastor para ese lugar. Y si yo quisiera traer algo que a ese pastor le funcionó allá, lo quiero traer para acá, le voy a decir, no va a funcionar. Porque el propósito es diferente. ¿Sí está aquí? Por eso una de las cosas que hacemos aquí, cuando los hermanos deciden congregarse aquí, es literal pedirle a Dios que corte el cordón umbilical que usted trae de otras iglesias. Para que en pocas palabras, como dice Pablo, toma lo que te sirvió y lo que no, deséchalo, para que estés receptivo a recibir lo nuevo que Dios tiene para ti. Porque de otra manera vas a tener muchos problemas de adaptación. Y eso es lo que ocurre. David oró que le enseñara a Dios a hacer su voluntad y ya no la suya. Él estuvo orando por dirección. Cuando tú y yo no oramos por dirección, significa que nos estamos centrando en nosotros mismos. O sea, queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera, a nuestra forma. Y eso es lo que Dios ya no quiere. Él desea que tú y yo hagamos hoy y que empecemos a hacer hoy su voluntad. Y que dejemos de cuestionar. Debemos de pedirle a Dios que reestructure nuestras prioridades. Y que empecemos nosotros a dejar que Dios empiece a renovar nuestra mente.
Amén. Dígale que esté de un lado, necesitamos renovar nuestra mente. Y esto es de una manera constante. No solo es el domingo, no es suficiente con el domingo. Yo le he dado el ejemplo aquí. Imagínese que usted nada más hiciera un alimento a la semana, solo un alimento a la semana. ¿Qué va a pasar con usted en un mes? Si llegamos al mes. Mire, le voy a dar un testimonio y se va a acordar mi esposa. Teníamos unos hermanos en el grupo de oración. De por sí eran blanquitos, eran de tez blanca o de piel blanca, muy, muy blanco. Y esta hermanita de repente se empezó a poner mal a la hora del servicio y me llaman, porque el apóstol creo que estaba predicando, el chiste es que yo subo a ver a la hermana, hermano ya se estaba muriendo literalmente ahí en la silla. Y escuche, ¿sabe qué fue lo que me dijo? Es que el Señor me llevó a ayunar 40 días sin alimento. Usted podrá decirme, pastor, si eso es bíblico. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. ¿Sí está aquí? Moisés, la Biblia registra que él ayunó 2 veces cuando subió al monte por las tablas. 40 días y 40 noches. Y especifica, sin comer ni beber agua. Oh. La hermana llevaba una semana y ya se estaba muriendo. Dios jamás te va a pedir algo donde tú dañes tu cuerpo. El problema es que a veces no sabemos ayunar. Creemos que el ayuno solo es dejar de alimentarse. El ayuno es mucho más allá solamente de dejar de recibir alimento. ¿De qué sirve que tú dejes de recibir alimento si no oras, si no buscas una relación con Dios, si no estudias la palabra? ¿Sabes de qué te va a servir tu ayuno? Espiritualmente, de nada. Ahora, ¿usted quiere hacer un ayuno de 40 días? Sí, se puede. Pero por lo menos usted tendría que hacer un alimento al día. Ejemplo, si usted come a las 2 de la tarde, usted ya no va a recibir ningún alimento hasta el otro día, ya pasaron 24 horas a las 2 de la tarde. Y así, pero solamente que sea direccionado verdaderamente por Dios. De otra manera, no le va a servir. Qué importante es que Dios nos ayude a reestructurar nuestras prioridades y que nuestra mente empiece a despertar para que podamos nosotros caminar y haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí está aquí? Por eso cuando nosotros llegamos a hacer en la iglesia ayunos de 40 días, usted sabe cómo funciona. El primer día ayuna el pastor. Al siguiente día a lo mejor ora mi hermano de oración. Al siguiente día ayuna otro hermano y así nos vamos. Y a veces somos 3, 4 hermanos cubriendo un solo día. Un día donde tú y yo nos vamos a enfocar. Sí, ciertamente los que podemos dejar de alimentarnos, hacerlo, pero a ver, una persona que tiene un problema de diabetes, ¿qué pasa si deja de comer? Obvio, ¿verdad? Le va a subir la glucosa. ¿Y cómo podría hacer un ayuno? Pues sí lo podría hacer comiendo algo ligero, pero lo más importante del ayuno es tu relación con Dios, porque Él conoce tu situación de tu cuerpo. Él jamás te va a pedir algo para que lo dañes. Pero cuando no conocemos la voluntad de Dios, es que vemos que Jesús ayunó 40 días y 40 noches, y pasado esto, dice la Escritura, tuvo hambre. Significa que Jesús tomó agua. Hay quienes te llevan a hacer ayuno hasta sin tomar agua. Grave error, tienes que por lo menos tomar líquidos. Hay muchos tipos de ayuno.
muchos. Oh, hermano, está muy serio. ¿Así es usted? ¿O ya le está pegando el ambiente navideño? Está, ay, yo debería estar yo en otro lado. O ya está, se está imaginando el pavo, la pierna, los romeritos, el lomo. Hermano, dígale que tiene un lado. Qué bueno es para nosotros. Vamos, dígale que tenga un lado. Qué bueno para nosotros que David es un hombre que vivió muchas pruebas. ¿Sabe por qué? Porque a través de este gran hombre de Dios es una bendición para nuestra vida. Darnos cuenta que si este hombre, este gran hombre de Dios, porque muchos solo se pueden enfocar en los errores que David cometió, pero esos son de enseñanza para nosotros. Pero ¿cuántas pruebas no vivió David? ¿Y cuántas veces pudimos ver cómo Dios se expresaba de David? Es una bendición para nosotros que también tengamos pruebas. Es una bendición, hermano. Es una bendición que como iglesia, como hermanos en Cristo, como hijos de Dios, también tengamos pruebas. David sin duda puede ser un gran ejemplo para nosotros. Pero sabes, volvamos hacia Dios como lo hizo David. Vayamos corriendo hacia Él. Que Él sea nuestro refugio, que Él sea nuestro consuelo, que estar en su presencia sea lo mejor para nosotros. Hagamos lo que Él hizo. Dejemos de ver sus errores. Veamos todo lo bueno que David hizo. Porque el ser humano siempre se enfoca en ver qué. Mira, ayer les decía a los hermanos, porque solo les puse 8 características de un líder siervo. Y yo les pregunté a cada uno de ellos, de estas 8 características, ¿cuáles tienes? ¿Y sabe qué fue lo que dijeron muchos de ellos? Ninguna. Ninguna. Yo sí he visto esto en ti. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que siempre vemos lo malo. Siempre vemos nuestros defectos. Es como si ahorita hiciéramos una pequeña dinámica. Pero si me permite, quiero que la haga usted en casa. ¿Me promete que lo va a hacer? ¿Sí? Va a tomar una hoja de su cuaderno o las que necesite y va a dividir en 2 su hoja. De un lado va a poner sus defectos y del otro lado sus virtudes. Y le garantizo algo, que sus defectos van a estar un cuaderno de 200 hojas y a lo mejor hasta le falten. Y de sus virtudes, con trabajos, pero con trabajos, va a poner 2, 3, como dice la pastora, 5. ¿Y por qué somos así? ¿Sabe? Dios ve lo valioso que tú eres. Él ya no ve tus errores. Él cuando te ve a Jesús que está dentro de ti. Y Él sabe que aunque nos equivoquemos, Él sabe que conoce nuestro corazón. Cuando Él ve en ti un dolor por haberle fallado. Y va más allá de que yo vaya al altar y, Señor, perdóname. Él cuando ve un verdadero arrepentimiento es con tus acciones.
Por ejemplo, la película que veíamos el otro día de Regreso, A Prueba de Fuego. El tema se centraba en un matrimonio que tenía problemas. Y el joven, uno de sus graves problemas que tenía era la computadora y lo que veía ahí. Pero cuando este hombre se dio cuenta de ese error que Dios se lo mostró, lo que hizo fue destruir esa computadora. Aunque yo nunca vi que él se arrepintiera, pero sus acciones mostraron un arrepentimiento. Porque ya vimos que el arrepentimiento viene de una palabra del griego que es metanoia, un cambio de mentalidad, un cambio de sentido, un cambio de dirección. Entonces él con sus hechos mostró arrepentimiento. Claro que si lo puedes decir, Señor, me arrepiento de esto, y va acompañado de tus acciones, por supuesto que es bueno y es mucho mejor, porque si no, de otra forma solo es remordimiento. Amados, tenemos una gran ventaja si hoy imitamos tú y yo a este prudente guerrero en su modo habitual de escapar de sus enemigos. ¿Sabes que a veces tienes que escapar de tus enemigos? Ejemplos, usted lo sabe, José tuvo que salir huyendo. Noé fue otro que por temor a Dios también empezó a construir un arca. Aquí, hermano, no solo es ver lo que hizo David. Dígale que tiene a un lado, no solo es ver lo que hizo David, sino hacer lo que él hizo. Él, cuando fue confrontado con lo que hizo, inmediatamente corrió hacia Dios, desgarró sus vestidos y le dijo: Señor, perdóname por haberte fallado, por haberte ofendido, perdóname. Esa es la actitud que deberíamos de tener hoy como iglesia, hoy como nación. Yo me imagino un día si México volteara su corazón hacia Dios y se arrepintiera, yo creo que Dios tendría misericordia de México. Como en su tiempo lo hizo Dios con una nación como Nínive, cuando hasta el rey desgarró sus vestiduras, se vistió de cilicio y mandó a todos a ayunar y pedirle perdón a Dios. Pero lamentablemente sabemos que eso no va a pasar. Ya no va a pasar. Eso no significa que no oremos por nuestras autoridades. Eso no significa que dejemos de evangelizar y dejemos de compartir la palabra. Tenemos que seguir haciendo ese trabajo. Y digo que no va a pasar, no porque sea pesimista, sino porque tenemos que aprender lo que la Biblia dice. En los postreros tiempos, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Qué está pasando hoy? Yo le quiero preguntar. Voltea a ver al que tiene a un lado. Voltea a ver. A ver, Pablito, ya que nadie te voltea a ver, te voy a ver yo. ¿Cómo está nuestro amor? Para con Dios. ¿Cómo está nuestro amor para nuestro prójimo? Si les pregunto a ustedes como padres, pues sin duda aman a sus hijos. Pero Jesús nos enseñó que el verdadero amor no es amar a los que te aman, porque entonces ¿qué caso tiene? El amor se demuestra con aquellos que no te aman a ti. Ahí se muestra el verdadero amor. Cuando tú amas a los que no te aman a ti. Cuando tú amas a aquellos que te hacen daño. Cuando tú amas a aquellos que te juzgan, a aquellos que te critican. Amén. Esto es lo esencial para imitar a este gran hombre de Dios. Hacer lo que Él hizo.
No solo observar lo que hizo, sino tratar de hacer lo que este hombre de Dios hizo. Lo primero que tenemos que hacer es saber que hay una percepción del peligro. Oye, hermano, yo puedo ver. Y les recordaba ahorita a mi familia, mira, ahorita que veníamos de camino, yo veo a la gente en la calle caminando. Y mire lo que luego me llegó a la mente, ¿eh? Perdóneme porque de repente soy así. Dije, este hombre, como José Alfredo Jiménez, ya vi sus caras. La vida no vale nada. Caminando a media calle como si nada, como si por ahí, hermano, la calle es para los coches, las banquetas para los peatones. Pero hermano, se cruzan sin fijarse. Yo puedo ver en la gente que no alcanza a percibir el peligro que está acechando hoy. Porque va más allá de perder esta vida aquí en lo natural. Que Cristo nos dijo, no tengas miedo al que puede quitar, al que pueda matar el cuerpo. No le tengas miedo a ese. Porque sabiendo que un día tú y yo, este cuerpo va a entregar tributo aquí en la tierra. Bueno, si es que nos toca, y si nos toca el arrebato, pues nuestro cuerpo será transformado, pues. Pero dice Jesús, no tengas miedo al que puede matar este cuerpo, sino al que puede matar el alma. Ese es el verdadero peligro. La gente no se da cuenta de que si no tienen a Jesús en su corazón y no se esfuerzan en hacer su voluntad, se van a ir a un lugar de condenación eterna. Y no es ser religioso, es decir la verdad, es decir lo que la Biblia enseña. Pero hoy el hombre camina sin peligro, pareciera que todo está bien. Hoy tan es así que hasta la iglesia ya es permisiva en muchas cosas. Imagínense que aquí el pastor le invitara la semana que viene: hermanos, los invitamos porque vamos a tener una pastorela. ¿Usted qué diría? Y tal vez lo primero que imaginamos: ¿y quién va a ser el chamuco, pastor? ¿Y quién va a ser de María y de José? No sé si estamos comprendiendo lo que quiero decir. Escucha, David, ¿por qué huyó de Saúl? Porque sintió miedo. El miedo hasta cierto punto no es malo, porque el miedo, el temor te hace huir. Si no tuviéramos miedo al fuego, ¿qué pasaría? Te quemas. Pero cuando empezamos al fuego, hay algo que es un instinto natural que nos hace huir. Cuando sentimos el peligro, huimos normalmente. Pero hoy el hombre no quiere huir porque ni siquiera se da cuenta que está en peligro. Hoy, a través de muchas filosofías, de muchas cosas que los gobiernos están permitiendo, no se dan cuenta que están en peligro. Aquí en México, en este año, la Suprema Corte de Justicia dijo que el aborto era legal en todo el país. Ya no nos faltaba que cada estado lo hiciera, ¿no? Porque como cada estado es soberano, cada estado, a través de su Cámara de Diputados, senadores, o más de diputados, pues tiene que hacer ese trabajo de legislarlo. Y pareciera que no pasa nada, aparentemente. Y no nos damos cuenta que estamos en peligro. Hoy la práctica de la brujería, de la hechicería, del ocultismo está más fuerte que nunca, disfrazada de muchas cosas: santería, espiritismo,
budismo, lectura de cartas, tarot. Es más, hasta les dicen, ¿verdad? Cómprese sus choninos amarillos y rojos. Si le hace falta amor, cómprese unos rojos. Si le hace falta dinero, cómprese unos amarillos. Y hay quienes se ponen los dos. Si no es uno, será otro. O cómprese las velas, que una por cada mes y del color y con semillitas. Eso es ocultismo. Disfrazado aparentemente, y la gente está en peligro y no se dan cuenta. Si nos diéramos cuenta, hermano, ¿qué pasaría si tú y yo supiéramos que el día de hoy va a haber un sismo en la escala de 9.0 grados, en la escala de Richter en México, y que va a ser trepidatorio, que es así? ¿Qué haría usted? Aparte de orar. Si usted se pone a orar, se le va a caer el techo encima. Tiene que orar, pero también actuar. ¿Está de acuerdo? Pues si supiéramos. Pero como no sabemos, no sé si está dándose cuenta de lo que quiero decirle. Cuando el hombre se siente en peligro, en riesgo, sale huyendo, sale corriendo. Nosotros, nuestro refugio es Dios, nuestro refugio es Jesucristo. Es ahí a donde tenemos que estar corriendo de una manera constante y escondernos ahí junto con Él. No esperar a que el techo se te caiga encima. Sí, confía en Él. No te vaya a pasar lo que en aquella anécdota le comenté hace un tiempo. Imagínense. Se anunciaba que venía una inundación, una lluvia muy fuerte para un poblado. Y ya sabe, no falta el religioso. Órale, hermano, vámonos. No. Yo confío en Dios. Dios me va a guardar. Empieza la lluvia. Se desborda el río y se desborda una presa. El agua empieza a subir de nivel, 1 metro. Pasa una lancha. Señor, por favor, vámonos. ¿No ve que el pueblo se va a inundar? No. Retírese. Dios me va a salvar. Yo soy cristiano y confío en Dios. 2 metros. Otra lancha. Señor, súbase, porque el pueblo se está inundando. No, soy cristiano y confío en Dios. Él me va a salvar. El agua llega hasta los techos. Llega un helicóptero con una escalera. Señor, por favor, súbase. No, porque soy cristiano y Dios me va a salvar. Y pasó lo inevitable. Murió. Y llegando allá, Señor, ¿qué pasó? Yo confío en ti. Me fallaste. Te mandé 2 lanchas y un helicóptero. ¿Sí está aquí? Eso nos pasa de repente. Ciertamente Él es mi refugio, pero yo tengo que correr hacia donde está Él. Yo tengo que correr de los peligros que me rodean y que me están acechando. Llámese miedo, temor, inseguridad, vanagloria, orgullo, de todo aquello que me está rodeando. Yo tengo que correr hacia Dios. Esa parte me toca a mí. Qué bueno que confíes en Dios, pero ahora haz la otra parte. Qué bueno que oremos, pero tienes que salir corriendo si sabes que viene un temblor. ¿No? Vean, unos microsismos allá en Álvaro Obregón, edificios ya cuarteados de 3.0 grados. ¿Qué pasa si llega uno más grande? Que Dios tenga misericordia. Oremos para que Dios siga teniendo misericordia de México y claro, de otras naciones.
Por eso, hermano, debe de haber un conocimiento y una aprehensión del peligro, porque si no, no va a haber escape de ninguna forma. Es como si yo quisiera desafiar a Dios diciéndole: hermanos, ahorita me voy a cruzar la avenida Zaragoza y usted va a ver cómo voy a cruzar los carriles centrales así. Y como Dios está conmigo, Él me va a guardar. ¿Qué cree que va a pasarle al pastor? Pues lo van a atropellar. Sí. Y no tiene nada que ver Dios. Uno es insensato al pensar eso. Pero es diferente si tal vez yo estoy siendo prudente a la hora de manejar, a la hora de ir, y tal vez otro imprudente me pudiera chocar. Ahí te digo una cosa: Dios te va a guardar. Yo le decía, por cuestiones de trabajo, yo tenía que estar en Tacubaya hasta las 10 de la noche. Y sabe una cosa, Dios todo ese tiempo, Dios me guardó, porque yo no fui a desafiar nada, yo fui a hacer un trabajo y Dios me guardó. Cuando tú reconoces el peligro, tienes que salir corriendo, como lo hizo José. Cuando él se dio cuenta del peligro que corría, porque él quería vivir en santidad delante de Dios, ¿qué hizo? Salió corriendo, aunque sus vestiduras se quedaran ahí. Él prefirió correr, huir. Dígale que tiene un lado: a veces tienes que huir de los peligros. Los hombres perecen en muchos casos porque no tienen sentimiento del peligro, o sea, no se dan cuenta de que están en peligro. ¿Se acuerda del ejemplo de la rana? Y se hizo un experimento con la rana. La metieron en una olla de agua y cada determinado tiempo le subían la temperatura. Y la ranita pues allá adentro estaba nadando primero bien tranquila. La sentía más calientita, pues seguía nadando a lo mejor un poquito más fuerte porque decía: me estoy quemando. Y de repente murió. La cocinaron viva y ni cuenta se dio del peligro que corría. Y sabe una cosa, así hoy día hay mucha iglesia y la humanidad, ¿para qué le digo? Si la iglesia no se da cuenta del peligro que estamos corriendo, de todas las filosofías, y que hoy las redes sociales por todos lados están atacando a la iglesia, y peor aún, hasta entre nosotros. Y mire, hay otra anécdota, ¿me permite que se la diga? ¿Sí? ¿Sí o no? Este era un hombre que tenía una vaca. Entonces al hombre se le hizo fácil soltar a la vaca. Y la vaca empezó a comerse los pastos, pero se fue al campo de su vecino y se empezó a comer su cosecha. Entonces cuando el vecino se da cuenta de lo que la vaca hizo, el vecino va y mató a la vaca. ¿Sí está aquí? Y cuando el vecino, el dueño de la vaca, se enteró lo que hizo el vecino, fue y mató al que mató la vaca. Y después el hijo del que había matado a la vaca fue y mató al dueño de la vaca. Y luego el hijo del dueño de la vaca fue y mató al hijo que había matado el padre que había matado a la vaca. Y así se empezaron a destruir entre familias. ¿Y sabe cómo terminó el asunto? Le echan la culpa al diablo. El diablo dice: a ver. Yo lo único que hice fue motivar al hombre para que soltara la vaca. Lo demás lo hicieron ustedes. Y eso pasa. Él pone una tentación. Tú eliges si huir o acceder.
Él es experto en hacer eso. Pero sabe, no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta que estamos en peligro y que estamos pereciendo por eso. Y mire lo que dice Jeremías capítulo 2, verso 19. Usted sabe, uno de los profetas que me fascina es Jeremías. Y es muy tremendo lo que vivió este hombre de Dios, porque fue un tiempo de una apostasía terrible en Israel, terrible. Dos 19. Te castigará tu propia maldad y tus apostasías te condenarán. Reconoce pues y ve que es malo y amargo el dejar al Señor tu Dios y no tener temor de mí, declara el Señor Dios de los ejércitos. Aquí todavía Dios dice, reconoce. A veces no queremos reconocer. ¿Por qué no reconocemos lo que estamos haciendo mal? Dios no castiga. Son las consecuencias de nuestras malas decisiones las que nos van a estar acompañando. Son como esas cicatrices que aunque tú quisieras quitártela con medicamentos que hay, yéndote a cirugías láser o algo para que te quiten las cicatrices, hermano, esas siempre van a estar ahí. Y te van a recordar lo que pasó. La mancha del pecado es más profunda que la piel. Israel en este tiempo tenía manchas que no podían limpiarse, ni siquiera hoy con el jabón más potente que pueda haber o con el limpiador. No, hermano, hace rato decían algo. Lo único, dígale a su hermano, lo único que te puede limpiar es la sangre del Cordero, es la sangre de Jesús. Es la única que nos puede limpiar de toda iniquidad y de toda maldad. Pero hoy los hombres están pereciendo porque no han decidido reconocer esta verdad. Dígale a la que tiene a un lado, la purificación espiritual debe ir hasta el corazón. Y ese trabajo, dígale, y ese trabajo solo lo puede hacer Dios. Te puedes purificar por fuera como los fariseos, pero Jesús les dijo, por dentro están llenos de huesos de muertos. Porque ustedes podrán saber mucha Torah, pero la purificación espiritual no ha llegado a su corazón. Necesitas dejar que Dios circuncide tu corazón, quitar el exceso de carne que hay en él. Yo se lo he dicho aquí, hermano, ¿por qué estas fechas a la gente le siguen pegando tanto? ¿Sabe por qué? Porque sigue habiendo exceso de carne aquí. ¿Qué de especial tiene el 24? ¿Qué de especial tiene? Dígame. ¿Fuera el nacimiento de Jesús? Pues bueno, tal vez le diría, sí, hermano, pero Jesús no nació en diciembre. Perdóneme. Y espero que vengan 8 días, porque en 8 días le voy a hablar de eso, para ver si con eso usted deja que Dios le circuncide su corazón. Claro que entiendo que a lo mejor es cuando en todas partes sale uno de vacaciones, si es de repente donde la familia, si están en otros estados o en otros países incluso, se vale, hermano, y está bien.
Yo no tengo nada en contra de eso y me vería yo mal diciendo eso. Pero ¿por qué con afán queremos seguir celebrando cosas que sabemos que no? Necesitas que Dios purifique tu corazón, que purifique tu alma y quitar ese exceso de carne. No podemos eludir los efectos del pecado y esperar que desaparezcan solitos. Es como si tú tuvieras ahí en tu cocina un sartén que no has lavado. A ver si solito se lava. Pues no, hermano, no se va a lavar solito hasta que tú no agarres el suficiente jabón, o tal vez dejándolo remojar, porque a veces algunos de nosotros necesitamos ser remojados más tiempo y que nos estén tallando con fibras especiales. Lo único que nos va a limpiar es la sangre de Jesús. Es lo único. No existe otra cosa. Es lo único que quita el pecado del hombre. El sacrificio y la sangre de Jesús en la cruz. Y tenemos nosotros hoy de verdad de reflexionar. Tenemos la oportunidad hoy de reflexionar cómo está nuestra vida y nuestro caminar delante de Dios. Porque escucha, nuestro pecado ha originado una profunda mancha que sin duda Dios puede quitar, pero lo va a hacer en la medida que tú y yo estemos dispuestos a que Él la limpie. Como esos leprosos que se acercaron a Jesús, ¿qué le dijeron? La lepra, hermano, tipifica el pecado, las manchas que hay en nuestras vestiduras. Y cuando esos leprosos se acercan a Jesús, le dicen: Señor, si tú quieres puedes limpiarnos. Ellos querían ser limpios. La lepra en aquel tiempo, hermano, era como en su momento aquel COVID. ¿Qué pasaba cuando sabías que alguien tenía COVID? Cuando empezaba, y la mascarilla y los cubrebocas, y le dejabas las cosas ahí y te sanitizabas todo 3-4 veces. En aquel tiempo un leproso era algo así. Por eso había un lugar que le llamaban el Valle de los Leprosos, porque nadie podía tocar a un leproso. También estaba en la ley. Y Jesús más de una vez los tocaba, oraba y los sanaba, porque Él es el único que lo puede hacer. Él es el único que nos puede limpiar. Hoy el hombre está respirando aires envenenados sin darse cuenta. Hoy están cayendo en trampas y no se dan cuenta. La ignorancia acerca del peligro hace que el hombre caiga y muera sin Dios inevitablemente. Los hombres están muriendo sin darse cuenta que un día van a pagar por la eternidad, por haber rechazado a Jesús. Porque yo le voy a decir algo, sin temor a equivocarme, tal vez puedo decir esto hoy. Hoy día, yo creo que es muy complicado pensar que alguien nunca ha escuchado el nombre de Jesús. Yo creo que hoy, con toda la tecnología que hay, uno se sorprende en la sierra. ¿Sabe cuántos años tiene el evangelio en la sierra de San Luis Potosí? Solo para que se dé una idea. Porque uno puede pensar: ¿pastor, la sierra? Sí, allá en la sierra tienen más de 50, 60 años que el evangelio llegó.
Cada hombre está realmente en peligro. Si no volvemos nuestro corazón al Señor, estamos verdaderamente en peligro. Estamos en peligro. Tenemos que volver nuestro corazón a Dios. Tenemos que de verdad arrepentirnos de lo que hemos hecho mal y tomar en serio lo que estamos haciendo para Dios. Esta es la última etapa, hermano. Es la última etapa de la iglesia. Y es bien triste ver que la iglesia hoy está más preocupada por ver cuántos miembros tienen en la iglesia, por ver quién tiene mayor audiencia a la hora de un servicio. Compiten para ver quién trae al mejor predicador, al mejor grupo de alabanza. Y puedo decir de alabanza porque no de adoración. La adoración es otra cosa. Se jactan de llenar estadios, auditorios, solo vendiendo un evangelio donde te dicen: solo decláralo y lo tendrás. Y en la medida que tú deposites una ofrenda, en esa medida se te dará de vuelta al 100 por 1. Todavía hasta toman textos bíblicos. Hermano, eso no es así, perdóneme. No es así, no funciona así. Pero hoy la gente prefiere estar escuchando eso, igual que en el tiempo de Jeremías. En el tiempo de Jeremías preferían escuchar a falsos profetas que les decían: no, todo está bien, vamos a estar bien, va a haber abundancia. Pero no querían escuchar a un Jeremías que les decía: arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios, porque si no van a terminar como esclavos de los babilónicos. No hicieron caso. ¿Y a quién preferían escuchar? ¿Sí está aquí, iglesia? Tenemos que volver nuestro corazón a Dios. Tenemos que buscarlo sinceramente, no una religión. Buscar al Dios de la vida, al Dios de la esperanza, al Dios que nos da fe, al Dios que te ama incondicionalmente. Mire Esdras capítulo 8 verso 22. Aquí el profeta Esdras diciendo: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de a caballo para protegernos del enemigo en el camino. Pues habíamos dicho al rey: la mano de nuestro Dios es propicia. Vamos, levante su mano derecha. La mano de Dios, la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que le buscan. Pero baje su manita. Mas su poder y su ira contra todos los que le abandonan. Así como Dios permite que tengamos un Dios que está con nosotros al momento de ir a la batalla, al momento de emprender un negocio, al momento de hacer alguna situación difícil para nuestra vida, sabemos que tenemos un Dios que la mano de Él va a estar con los que le buscan, pero también su poder y su ira va a estar con todos los que le abandonan. Y pregunta: ¿qué ha pasado en este tiempo? ¿Cuánta gente ha abandonado a Dios? Escuche esto, va más allá de acudir a una iglesia, va más allá de servir en una iglesia, va más allá de ser un ministro. ¿Cómo se vería el pastor llegando aquí en una motocicleta con su traje de piel y subiendo con la moto al altar? ¿O cómo se vería el pastor vistiéndose de Santa Claus o de los Reyes Magos?
¿Sabe que eso está pasando en muchas congregaciones? Han hecho del altar un show. Han hecho del altar, le han faltado el respeto a Dios, o le hemos faltado al respeto, porque también valdría la pena incluirnos. Es tiempo de que de verdad pongamos las manos en el arado y ya no soltarlo nunca más, y caminar hasta donde Dios nos lleve, y sabiendo que en ese tiempo vamos a vivir persecución. ¿Sabes? Se van a burlar de ti, te van a atacar, te van a traicionar. Yo se lo he dicho en mi trabajo. ¿Sabe cuánta gente me ha dejado de hablar por solo ser cristiano? Es que no vayas con él, porque vas con él y siempre te habla de Dios. Y se los he dicho cuando los he escuchado murmurando. ¿Y qué? ¿Quieres que me ponga a hablar de la pornografía que siempre ves? ¿Y quieres que me ponga a hablar de las mujeres de las que ustedes siempre están hablando? Si no tengo nada bueno que decirte, mejor no te digo nada. Pero también, como sé que no valoras lo que yo digo, tampoco voy a desperdiciar mi tiempo contigo, porque mi Dios merece respeto. Mi Dios merece respeto. Y puedo sacar citas bíblicas, pero usted sabe, dice la palabra, no le des las perlas a los cerdos. Y pobres puerquitos, ¿va? ¿Qué culpa tienen? Tan ricos que saben luego. Pero si fuera religioso, no, hermano, carne de puerco, no. Nada inmundo ha entrado en mi boca. Esdras, antes de hacer estos preparativos físicos para el viaje, escuche, repita conmigo, Esdras se preparó espiritualmente. Cuando nosotros somos hombres y mujeres de Dios, que entendemos esto, antes de hacer algo, tenemos que prepararnos espiritualmente. Esdras lo hizo. Esdras se preparó espiritualmente. Sus oraciones, su ayuno lo prepararon espiritualmente al mostrar su dependencia y la protección de Dios. Y la fe que él tenía en él, sabiendo que Dios tenía el control de todo. Es algo que nunca debes de perder de vista. Por más que tú veas lo que veas y escuches. Y se lo tengo que reiterar hoy. No tengas miedo por lo que vas a ver y a escuchar y por lo que viene al mundo y a México. Te lo vuelvo a decir. Porque Dios sigue en control de todo. Y todo lo que está pasando es porque Dios lo está permitiendo con un propósito de que el hombre entienda y vuelva su corazón a Él. Y los que ya lo sabemos, solo hay que humillarnos delante de Él y reconocer quiénes somos. Si tú te tomas el tiempo para poner a Dios en primer lugar, en cualquier circunstancia, te estás preparando correctamente para cualquier cosa que venga adelante. Si tu prioridad es Dios, ya la hiciste. Por eso yo le preguntaba a alguien, ¿por qué no vino ayer? Porque tu prioridad tiene que ser Dios. Si está aquí, tu prioridad tiene que ser Dios. No es mi ministerio, no es mi familia, es Dios.
Debe ser Dios mi prioridad. Si tú vienes a ver al pastor, ya te equivocaste. Yo le decía hace un tiempo a un joven, porque me acuerdo que cuando la hermanita estaba con las maestras, pastor, yo quiero ser maestro. Ahí se metía. Y luego estaba en alabanza y el hermano, pastor, yo quiero estar en alabanza, quiero tocar el bajo. Mire, ya me compré un bajo. Su prioridad no era Dios. Su prioridad era la hermanita. Sí. Qué bueno que tengas una motivación extra. Eso está bien. Pero tu prioridad tiene que ser Dios. Y entonces estarás preparado para lo que venga. Y no te va a afectar si subes, si sirves en cualquier área. Porque tu prioridad es Dios. Y cuando tu prioridad es Dios, no importa lo que el área en la que estés trabajando, porque tú amas a Dios y tu prioridad es Dios. Si estamos aquí, entonces tómate el tiempo de poner a Dios en primer lugar. Mire, el pecador es como un marino que se duerme y va en la punta del mástil. ¿Qué cree que le va a pasar a ese marino? Y sabe, esto es lo peligroso, porque algunos peligros dejan de sentirse poco a poco. Y sabe, son aquellos que se relacionan con lo que es agradable. De repente empiezas una plática con alguien del mundo, o se empiezan a juntar gente del mundo, y cuando menos cuenta te das, ya estás enredado en una plática hasta de doble sentido, o estás hablando ya de otras cosas, y es poco a poco, y te va a pasar lo que a la rana, si no tienes cuidado. Tiene que haber en nosotros un sentido también de flaqueza. Nadie huye para ocultarse si se siente capaz de luchar. ¿Qué pasaría si tú supieras que puedes luchar contra eso? No vas a huir. ¿Ah, sí? Quítate los lentes, mano. Quítatelos. Porque me siento capaz de luchar. Pero qué tal que me pusieran uno de 2 metros, así. Usted va a decir, yo no lo voy a cargar, pastor. Porque cuando tú te sientes seguro de ti, pues vas a luchar. Pero a veces tienes que sentir temor, flaqueza, para que puedas huir. Y que te des cuenta que ya no tienes que luchar tú, sino ahora Dios va a luchar por ti. Dios quiere luchar por ti, pero a veces tú y yo, no, Señor, yo puedo. Es más, dame un minuto, déjame bajo de la cruz un minuto y ahorita a ver quién soy yo. No. ¿Qué hizo Pedro cuando le cortó una oreja a un hombre llamado Malco? ¿Qué hizo Jesús? Tomó la oreja. Mire, yo esa parte sería interesante estudiarlo, pero qué interesante es ver que Jesús toma la oreja y se la pone en el mismo lugar. Yo creo que aquel hombre se quedó anonadado, sin palabras. Y Jesús fue claro con Pedro: Pedro, no, porque al que es espada hiere, espada mata, o algo así. El punto es que lo que tú hagas te va a afectar. Y Dios ya no quiere que tú pelees en tus fuerzas, sino que ahora permitas que el Santo Espíritu de Dios pelee por ti.
Pero para eso tienes que rendirte a Él y saber que eres débil. Todos nosotros somos débiles e incapaces de romper con el pecado. El que lo rompió se llama Jesucristo. Tú y yo no podemos romperlo en nuestras fuerzas. Y si fuera así, yo te pregunto, ¿por qué sigues pecando? O más bien, dígame, ¿por qué seguimos pecando, pastor? Porque eso también es para nosotros. ¿O qué? ¿Porque soy pastor? No. Todos, no hay uno justo. Todos somos pecadores. Y el que dice que no es pecador es mentiroso y está siendo mentiroso a Dios. Todos somos pecadores. Algunos se sienten muy valientes, pero ¿sabes? Son los más débiles. Y solo se ponen ese caparazón. Lo que hemos fallado en el pasado nos debe de enseñar a no confiar ya en nuestras fuerzas. Nuestros errores del pasado nos tienen que ayudar a darnos cuenta que ya no podemos seguir peleando ni confiando en nuestras fuerzas. En un profundo sentido de flaqueza, somos hechos fuertes. Mire, me encanta cómo Pablo aquí lo dice. Si me acompañan a 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Wow, ¿en serio? ¿Ya vamos a terminar? Si apenas voy en el segundo punto de 4. Pero bueno, creo que el mensaje está interesante. Y él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿En dónde se perfecciona el poder de Dios? ¿En dónde se perfecciona el poder de Dios? En mi debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco ¿en qué? En las debilidades. ¿Tú te complaces en tus debilidades? En insultos. ¿Te complaces en insultos? ¿Qué me ves? ¿Te complaces cuando te insultan? En privaciones. Hay para aquellos que dicen que en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué Pablo lo dice así? Porque el poder de Dios se perfecciona en tus debilidades. Y aquí Pablo, cuando lees el contexto, Pablo tenía un dolor, no sé si en la columna, pero había algo que se conocía como un aguijón que Pablo traía, y dice: y he orado 3 veces y no se me ha quitado esto. ¿No me cree? Ponme el versículo 8, porque veo que no me creen. Acerca de esto, es más, ponme el 7. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada ¿qué? Una espina en la carne, o sea, como un aguijón que traía ahí Pablo. Tal vez un dolor de ciática, no lo sé, algo tal vez así. Dice: para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás, que el Señor lo reprenda, que me abofetee para que no me enaltezca. Siguiente, ahora sí. Acerca de esto, ¿qué dice Pablo?
3 veces he rogado al Señor para que me la quitara de mí. Y Dios le dijo, no, Pablito. Ahora sí, el versículo que leímos, el 8. Él me ha dicho, bástate mi gracia. O sea que Dios no le iba a quitar esa espina o ese aguijón. Tal vez algunos necesitan un aguijonzote para que no se enaltezcan y que aprendas a gozarte en tus debilidades y que aprendas a gozarte en insultos. Que te insulten, gózate. No les digas botellita de Jerez. Gózate. Pregunta, ¿a Jesús no lo ofendieron? ¿De Jesús no se burlaron? ¿No lo insultaron? Y él permaneció calladito. Enmudeció, dice Isaías 53, fue como oveja llevada al matadero. Molido fue por nuestras rebeliones y por nuestros pecados. La carga del pecado vino sobre de él y por su llaga nosotros fuimos curados. Pero él enmudeció y no abrió su boca. ¿Usted se imagina todo lo que lo golpearon, todo lo que le hicieron? Y él, hasta Poncio Pilato le dijo, tú dime, ¿no sabes que yo tengo el poder para dejarte libre? Él solo dijo, si tienes este poder es porque mi Padre te lo ha dado. Enmudeció, no dijo nada. Y vea lo que dice Pablo: por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Tienes que gozarte grandemente en tus debilidades, porque el poder de Dios se va a perfeccionar ahí. Pero qué terrible es darnos cuenta de que estamos en peligro y no nos damos cuenta. Por eso es la importancia de correr hacia Dios, hacerlo de Él nuestro refugio, hacerlo de Él esa ciudad amurallada. O tal vez como hoy mucha gente millonaria que tiene sus casas de pánico, que son esas casas de seguridad, donde si algo pasa dentro de su casa, se meten ahí, se encierran y tienen aire acondicionado, tienen ahí alimento y tienen de todo para un buen tiempo. En lo que, ¿verdad que sí hay casas así? O lugares como Israel y lugares que continuamente están en guerra, tienen búnkers en sótanos, ahí donde van a estar resguardados. Hermano, no hay mejor lugar donde podamos estar seguros que en la presencia de Dios. Pero para esto tienes que estar consciente del peligro que hoy estamos corriendo. Tienes que ser sensible a lo que hoy está pasando en un mundo espiritual, donde se ha soltado un espíritu de muerte, de depresión. Y siempre pasan estas temporadas. Hay una alta de suicidios y ahora es alarmante porque ahora hasta el niño se está pasando. Dios no te va a quitar la aflicción física como a Pablo, pero le prometió demostrar su poder en él. Dios quiere demostrar su poder en ti. El hecho de saber, hermano, que Dios, cuando tú te sientes débil, el poder de Dios está en ti, esto te debe dar confianza y valor para enfrentar lo que venga a tu vida. Y cuando sea necesario correr, hay que huir, pero hacia la presencia de Dios. Hoy reconoce tus limitaciones.
aunque tal vez no te sientas orgulloso de eso, pero reconoce hoy tus limitaciones. Volvámonos a Dios. Busquemos el camino de Dios para ser más efectivos. Debemos confiar más en Dios. Vamos, dígale al que tiene a un lado, debemos de confiar más en Dios para ser eficaces en lo que hacemos. Las debilidades te ayudan a desarrollar también tu carácter. Y es bueno reconocer que somos débiles. Es bueno reconocer que necesitamos de nuestro Señor. Date cuenta del peligro que hoy estamos corriendo. Hoy nuestros niños están expuestos y a veces como padres les dejas una tableta, un celular y para saber qué están viendo. Ya no hablo solo de dañar sus ojos. Por lo menos los psicólogos recomiendan que a la edad de 12 años ya le puedes empezar a dejar un dispositivo por un par de horas nada más. Eso es lo que recomiendan los psicólogos. Así que, iglesia, corramos hacia Dios. En nuestra debilidad nos ayuda a profundizar nuestra adoración a Dios, porque afirma nuestras debilidades. Sabes que a Dios le encanta cuando tú llegas y le dices: Señor, esto no lo puedo hacer, no me siento con la capacidad de hacerlo. Dios te va a decir: me complazco en esto y te voy a fortalecer para que te des cuenta que sí puedes. Me acuerdo de Jerónimo, cuando lo conocimos, solo era sí, no, amén. Tres palabras. Hoy, hermano, habla por los codos. Ya hasta bromea, ya está todo. Y me acuerdo que alguien algún día le dijo: no, dile al pastor que tú no puedes hacer eso. Pues si no sabes nada. ¿Y quién te dijo que Dios quiere a alguien que sepa? Solo quiere a alguien que tenga un corazón dispuesto. Y hoy véalo, ya el tremendo predica. ¿Verdad que sí se puede? En nuestras debilidades Dios nos fortalece. Pero cuando tú reconoces tus debilidades, ¿por qué no te pones sobre tus pies? Hay muchas cosas más que yo le podría decir hoy. Así que hoy reconozcamos el peligro en el que estamos y corramos hacia nuestro Dios, corramos hacia nuestro Señor. Hagamos hoy de Él nuestro refugio, nuestro más alto refugio. Corramos hacia nuestro Dios. Reconozcamos hoy nuestra necesidad de Él. Reconozcamos